Verbo, una familia discipulando a las naciones. Creemos en ti, Señor Jesús. Solo tú eres el merecedor de toda la gloria y de toda la honra en nuestras vidas. Reconocemos también, Señor Jesús, que por ti estamos aquí, que solamente tú nos haces merecedores de acceder al trono de la gloria. Por eso te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y queremos mantenernos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que es algo maravilloso el estar en la presencia de Dios? ¿Quiénes dicen amén? Es algo hermoso y maravilloso. Y bueno, cuando yo estaba viniendo a este lugar, a este púlpito, empezaron a venir unas ideas a mi mente, unas preguntas. Y estas preguntas me decían, bueno, ¿tú qué haces aquí? Parado enfrente de esta iglesia maravillosa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y empecé a pensar algunas cosas, a traer a mi mente algunas respuestas. Pero hay algo que yo sí les quiero decir. Si yo estoy aquí ahora, parado enfrente a ustedes, es por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Solo por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Pero también quiero contarles una cosa. Yo también puedo estar aquí, porque un día domingo, recuerdo, al mediodía, yo entré por esa puerta hace 9 años. Y recuerdo que alguien y algunas personas, que yo las tengo en mi corazón, algunas personas de esta iglesia me dieron la bienvenida. Algunas personas de esta iglesia me dieron un fuerte abrazo cuando vine. Se dieron el tiempo y me dieron el tiempo a mí para poder escuchar el estado en el que yo vine. Con mucho dolor, con muchos vacíos. Me dieron un vaso de cola también, recuerdo. Y me escucharon. Y me dieron también lo más maravilloso y precioso que yo he recibido en mi vida, que fue conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y luego de eso, gloria al Señor por eso. Y encima de eso, después que yo salí, muchas personas se dieron el tiempo para llamarme y me dieron la oportunidad de integrarme al ministerio de varones. Y en el ministerio de varones, ya siguiendo la línea del tiempo, yo fui recibiendo tantas cosas de parte de Dios a través de esta iglesia, que yo les puedo decir que a lo largo de este tiempo, ahora entiendo que estoy en el lugar correcto. Y empecé a comprender que estaba en el lugar correcto, pero no solo eso, sino que estoy en una iglesia bendecida. Estoy en una iglesia bendecida. Si ustedes se dan cuenta, ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Una iglesia bendecida. Y es bendecida esta iglesia no solamente porque la presencia de Dios habita en este lugar, sino que es bendecida porque, si ustedes se fijaron, yo utilicé mucho el verbo dar. Me dieron tiempo, me dieron un abrazo, me dieron muchas cosas. Entonces, esta es la pista de la enseñanza del día de hoy. Yo estoy en una iglesia hogar bendecida. Estoy en una iglesia Verbo Mañosca bendecida. Estoy en un ministerio bendecido por lo que me dieron. Si ustedes se fijan, debajo del título están 2 fotografías. Y yo les digo que cuando uno empieza a hablar de una iglesia bendecida, siempre viene a la mente poner lo que tiene la iglesia. Es decir, las instalaciones de este maravilloso salón, los recursos, el audio y video. Uno se ve tentado a decir, mira, yo estoy en una iglesia bendecida porque mi iglesia tiene esto, abunda en esto. Pero yo no he puesto un gráfico, ni he puesto fotos de lo que Iglesia Verbo Mañosca tiene. No porque no tenga, que Dios ha sido fiel y maravilloso con nosotros y nos ha bendecido así como a ustedes. Estoy poniendo las fotografías de 2 de los proyectos en los cuales Iglesia Verbo Mañosca y Ministerios Verbo quiere extenderse en amor y en generosidad a otras personas. No he puesto fotos de lo que tenemos, sino de lo que damos. Y estos 2 proyectos son el que vimos en el video anterior, que estuvo maravilloso, la ayuda a las víctimas del terremoto en Pedernales. Y el otro es nuestro programa de becas para niños y niñas que desean estudiar y anhelan estudiar en la unidad educativa Verbo. Esto para mí resultó muy confrontante. Cuando yo empecé a entender
lo que es realmente una iglesia bendecida. En Romanos 12:2 dice: no te conformes a este mundo. No te amoldes a las ideas, a los conceptos que tenemos en este mundo. Y yo les invito este día que por un momento pongamos el concepto que tenemos de iglesia bendecida a un lado. Saquémoslo de nuestra cabeza y pongámoslo a un lado. Porque en Romanos 12:2 también dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento es a través de la palabra de Dios, porque no hay otra forma. Si ustedes se fijan, el versículo bíblico que va a ser base de la enseñanza del día de hoy está en 2 de Corintios capítulo 8, versos del 1 al 5. Me voy a permitir leerles. Menciona: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, decía Pablo, de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad del Señor. Yo les decía antes, dejemos por un momento nuestro concepto de iglesia bendecida a un lado. Cuando yo leí esta porción bíblica, confrontó mucho mi corazón. Si ustedes se fijan, Pablo nos dice: miren qué gracia y qué bendecidas eran las iglesias de Macedonia. Se reunían en palacios, tenían tanto dinero, tenían tantos recursos. Él no hablaba de eso. Él hablaba de que estas iglesias de Macedonia, aún en la tribulación, aún en la pobreza, se extendían, dice, en abundancia. Abundantemente había gozo y generosidad. Daban lo que les pedían e iban más allá, daban más allá de lo que les pedía. Se entregaban al Señor, se entregaban a los apóstoles, a quienes lideraban las iglesias. Y yo veía, y me encantaba porque en mi corazón yo veía proféticamente y decía: yo sé, en el nombre de Jesús, que en el futuro las personas van a hablar, como habló Pablo de las iglesias de Macedonia, van a hablar de Iglesia Cristiana Verbo. Y en vez de estar ahí, iglesias de Macedonia, yo veía y me daba tanto gozo porque decía: yo sé que va a estar Iglesia Verbo Mañosca. Así como fue inmortalizada en la Escritura estas iglesias de Macedonia, también va a ser inmortalizada Iglesia Verbo Mañosca, a través del entendimiento que nos va a dar esta enseñanza. Como yo les decía, esta palabra ya empieza a cambiar nuestro paradigma. Vamos realmente a entender lo que es una iglesia bendecida, porque la iglesia bendecida no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Una iglesia bendecida no se mide por nuestros recursos solamente, sino por qué estamos haciendo, cómo nos estamos extendiendo con esos recursos. Ahora sí, les voy a hacer nuevamente la pregunta: ¿qué es una iglesia bendecida? ¿Qué es una iglesia bendecida? Y la palabra de Dios nos da 3 características de lo que es una iglesia bendecida. Y estas 3 características quiero que nos grabemos en nuestro corazón. La primera característica que la palabra de Dios nos dice es que una iglesia bendecida es una iglesia en la que sus miembros, todos nosotros, tienen un carácter generoso. Ese es el primer pilar de una iglesia bendecida. Esa iglesia en que cada uno de nosotros debemos tener un carácter generoso. Y cuando yo estaba pensando y reflexionando sobre el carácter, nosotros sabemos que el carácter es algo que se desarrolla en los seres humanos, que se va desarrollando a través del tiempo, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, y que se manifiesta a través de los rasgos del carácter, de las señales que tiene mi carácter. Y cuando estaba buscando una acepción para el término carácter, encontré esta que ustedes miran atrás, de la Real Academia de la Lengua. El carácter es una señal espiritual, desde ahí me encantó. Es una señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o una experiencia importantes. Y me permití poner ese gráfico que ustedes ven abajo, porque cuando yo les contaba lo que me sucedió hace 9 años yo tuve un encuentro con Jesucristo.
Y yo le compaginaba con esta definición. Y decía, claro, conocer a Jesucristo es algo importante, ¿no es cierto? Amén. Es lo más importante que nos ha pasado en nuestra vida. Y eso nos dejó una señal. Eso nos dejó una señal. Y en mi caso, a mí me dejó una señal conocer a mi Redentor, a mi Salvador Jesucristo. Eso para mí fue la experiencia y ha sido la experiencia más grande. El conocimiento más grande que yo he tenido en mi vida ha sido conocer a Cristo Jesús. Y eso dejó una señal en mi carácter. Porque les cuento que cuando yo llegué acá, a los 3 meses empecé a diezmar y empecé a ofrendar. No me costó. No tuvieron que trabajar mucho conmigo. Por lo que yo les conté, recibí tanto de Dios a través de esta iglesia. A través de personas maravillosas, recibí tanto amor de Dios que a mí no me costó entender lo que era diezmar, lo que era ofrendar. Yo te digo algo, ¿cómo está tu carácter? ¿Qué señal dejó Jesucristo en tu carácter? Tiene que dejar una señal de un carácter de generosidad. El entender que Dios dio a su Hijo por mi vida dejó una señal que no se va a borrar nunca, porque es una señal espiritual. Como dice esta definición, una señal espiritual. Más aún, debo confesar que todavía existen 2 tipos de carácter. Desde Adán hasta el día de hoy existen 2 tipos de carácter. Y si ustedes se fijan en las fotos, no las titulé porque ya es más que evidente. Todavía existe el carácter tacaño, el carácter egoísta y también el carácter generoso. Si ustedes ven al personaje de su izquierda, está así con la plata. No quiere soltar nada. Y a veces en el espíritu vemos esas caras cuando les pedimos ofrendas. Mi plata no. No puede ser. Ese es el carácter egoísta, el carácter tacaño. Pero también tenemos la otra foto donde está el carácter de alguien que se extiende a los necesitados. Si ustedes me siguieron, yo les decía que cuando uno tiene una experiencia, un conocimiento, eso trae una señal espiritual a nuestro carácter. Si yo he tenido un encuentro con Jesucristo, una experiencia con mi Salvador, pues ya no cabe estar en el gráfico de su izquierda. Prácticamente podríamos decir que quienes no han tenido una experiencia con Cristo Jesús pueden tener un carácter tacaño, un carácter egoísta. Pero quienes hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo, no podemos estar dentro del carácter tacaño. Tenemos que estar dentro del otro carácter, de la fotografía de su derecha. Ahí entra la parte espiritual. Los hijos de Dios no podemos tener un carácter tacaño. No podemos tener un carácter tacaño. Debemos tener un carácter generoso. Ejemplos bíblicos de carácter tacaño hay muchos. Desde Caín, Saúl, Ananías en el Nuevo Testamento. Ejemplos bíblicos, el que más me gusta a mí de un carácter generoso es el de la viuda, que de lo poco que tenía lo dio todo. De lo poco que tenía lo dio todo. Y quiero también contarles un ejemplo actual de estos días. Y les voy a contar sobre una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana que en abril del año 2016 hubo un terremoto que devastó la provincia de Manabí y especialmente Pedernales. Y esta iglesia cristiana de la que yo les cuento, a los pocos días envió su contingente de recursos, de personas, para ayudar a Pedernales, para ayudar a estas personas. Y saben que esta iglesia cristiana tenía muchos pretextos para no dar, para no extenderse, para no ir. Porque fue una tragedia a escala nacional. Entonces la iglesia cristiana que les cuento pudo haber dicho, ok, bueno, es algo tan grande, es una tragedia tan grande que para eso está el gobierno, las fundaciones, la ayuda internacional, qué sé yo. Entonces, ¿para qué vamos a ir? También en esta iglesia cristiana empezaron a llegar solicitudes de becas de padres que anhelaban que sus hijos se eduquen en la unidad educativa, valga la redundancia, de esta iglesia cristiana que les cuento. Y esta iglesia cristiana también tenía muchos pretextos para no empezar un programa de becas, para no apoyar un programa de becas. Porque el carácter tacaño tiene muchos pretextos para no dar. Y esta iglesia cristiana también tenía muchos pretextos para no dar. Bueno, pues por último es situación económica de cada familia. Es cuestión de cada padre. Si ya no tienes, ok, ponen una escuela fiscal y acabado.
el punto. Pero sin embargo yo les cuento algo. Esta iglesia cristiana que les cuento tenía carácter, y un carácter generoso. Porque a pesar de lo que pasó por el terremoto en Manabí, en Pedernales, a los pocos días se extendió. No dudó esta iglesia cristiana y se fue con todo lo que podía, con lo mucho o lo poco se empezó a extender y se fue hacia la provincia de Manabí. Y se organizaron personas, se organizaron recursos y empezó, dentro de la medida que Dios nos permitía, empezar a reconstruir, a llevar esperanza, a llevar la palabra de Dios. Y también esta iglesia cristiana que les cuento no se desanimó con el programa de becas, sino que lo impulsó. Sino que dijo no queremos truncar los sueños de muchos niños y de muchos padres para que ellos se eduquen en la unidad educativa. Y se extendió en un programa de becas. ¿Saben cuál es esa iglesia cristiana? ¿Cuál? Es esta. Es esta en la que estamos nosotros. Iglesia Cristiana Verbo. Iglesia Cristiana Verbo tiene carácter. Y por eso nos hemos extendido. Ese es un ejemplo actual de un carácter generoso. De un carácter generoso. Nosotros somos hijos de Dios. Cristo Jesús nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Ahora tenemos un Padre en los cielos. Entonces, cuando estamos hablando de todo lo que se ha hecho y de que el primer pilar es tener un carácter generoso, tenemos que ver cuál es el carácter de mi Padre. Y entre los tantos versículos que detallan, que describen cuál es el carácter de Dios, de nuestro Padre, encontré dos que a mí me gustaron y que son conocidos. En Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo, tanto amó que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Por amor Dios dio a su Hijo. Y el segundo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? Este es el carácter de nuestro Padre Dios. Ese es el carácter, pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces me entra, un dilema. Pero yo les cuento algo. En Juan 5:19, mientras Jesús estaba enseñando y respondiéndole a los fariseos, porque había sanado a un enfermo en un día de reposo, Jesús dijo algo muy importante. Y dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y remata el versículo diciendo, todo lo que hace el Padre, hace el Hijo. ¿Cuántos hijos de Dios, hijas de Dios hay aquí? Quiero ver manos. No hay. Amén. Entonces ya tenemos el reto. Lo que hace mi Padre celestial, tengo que hacer yo. Lo que hace mi Padre en los cielos, tengo que hacer yo. ¿Y qué hace mi Padre en los cielos? Él dio la vida de su Hijo por mí. Él no escatimó, Él no retuvo, Él no contuvo, Él no mezquinó nada por nosotros. Él lo dio todo. En el segundo versículo dice, no escatimó nada, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Él se entregó todo. Entonces nuestro carácter como hijos de Dios tiene que ser el carácter del Padre. No debemos escatimar a la hora de extendernos en amor y en generosidad. No debemos quedarnos, no debemos acaparar. Tenemos que entregarnos. Tenemos que entregar lo que tenemos, como hizo Dios. Imagínense, esto no es una reflexión de Iglesia Cristiana Verbo. Esta reflexión la hizo Jesús, nuestro Salvador. Todo lo que hace el Padre, hace el Hijo. ¿Cuál es nuestro carácter? Ya vemos cuál es el carácter de Dios. Tenemos que compaginarlo a nuestro carácter. Entonces, después de que seamos una iglesia bendecida porque todos los miembros tenemos un carácter generoso, viene el segundo pilar, viene la segunda característica de lo que es una iglesia bendecida. Y la iglesia bendecida es una iglesia en la que sus miembros dan más allá de sus expectativas. Cuando recordábamos el versículo base de 2 de Corintios, decía algo maravilloso, porque decía que encima más de la pobreza y las tribulaciones, ellos daban lo que se les pedía, pero daban más. ¿Y saben qué? Aparte de eso, dice que iban con ruegos a los apóstoles a decirles, oigan, a ver, ya me pediste esto y te di el doble. ¿A quién más doy? ¿Qué más hago?
Dice que iban, dice que rogaban por involucrarse en el servicio, rogaban por participar, rogaban por dar. Qué maravillosa iglesia realmente. Qué increíble testimonio. Repito, en tribulación y en pobreza no solamente daban, sino que daban más de lo que les pedían. Y encima, como añadidura, iban donde los apóstoles a rogarles que les den el privilegio de servir, que les den el privilegio de participar, que les den el privilegio de poder aportar, de poder entregar, de poder extenderse. Si ven la figura de ahí, esa figura es diminuta y ven el tamaño de la galleta que le dan. Es dar en abundancia. Es el principio de poder dar en abundancia. El próximo domingo, como ya empiezo a ver rostros de arrepentimiento, les quiero dar una oportunidad. El próximo domingo va a terminar la campaña de generosidad. La generosidad va a quedar en nuestro corazón, amén, por siempre. Pero el próximo domingo vamos a recoger una ofrenda especial. Así que tienes todavía 7 días, 8 días para conversar con Dios. Y pregúntale, ¿qué tienes que dar? ¿Cuánto tienes que dar? Pregúntale. Pero hazle caso. Pregúntale a Dios. Señor, en mi devocional, dile, Señor, ¿cuánto debo dar de ofrenda especial? Y ese día yo puedo declarar que vamos a ver una ofrenda de carácter, de una iglesia con carácter generoso. Porque la iglesia a la cual describe Pablo dice que daba y daba aún más allá de sus fuerzas. Yo les voy a invitar a ver algo. Este es más o menos un gráfico de cómo eran las iglesias en ese tiempo. Y seguramente las 3 iglesias de Macedonia se asemejaban. Si yo les pregunto, ¿estas eran iglesias bendecidas? Bueno, quizás uno puede decir, oye, pero si se reunían, los pobres parece que se reunían en el patio o en la calle. No tenían dónde reunirse. No se ve que se reunían en grandes salones, en palacios, que ya había en esa época, o en jardines espectaculares. Cuando uno ve este gráfico, dice, ¿por dónde está la iglesia bendecida? El pobre predicador no tenía ni micrófono. Bueno, eso era porque no había, ¿no? Pero ahí está. Y ese es el gráfico de la iglesia bendecida. Entonces, cuando uno no tiene el entendimiento, se puede preguntar y partirse la cabeza, ¿y dónde está la iglesia bendecida? Pobres, si les cae la lluvia, ¿qué va a pasar? Uno a veces no tiene mucho el entendimiento claro. Pero yo les digo algo, esta iglesia no se reunía en palacios, no tenía grandes salones, no tenía tantos recursos, pero esa iglesia es bendecida porque tenía un carácter generoso. Esa iglesia tenía carácter generoso, por eso era bendecida. Y esta iglesia se extendía más de lo que les pedían, más de lo que les pedían. Imagínense ustedes que nosotros les dijéramos para un proyecto, me voy a inventar, en Pedernales, por ejemplo, y les diríamos, mira, necesitamos $10,000 para levantar X número de casas. Y de pronto no recibiéramos 10,000, recibiéramos 15,000, $20,000. Y encima más, los celulares de nuestros ancianos no pararan de sonar. Mario, Ramiro, Sergio, ya dimos para Pedernales. ¿Qué más damos? ¿A quién más hay que apoyar? ¿A quién más hay que extenderse? ¿En dónde más hay que ir? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero eso se logra con carácter. Eso se logra con carácter. Por eso estas iglesias eran bendecidas. Porque ellos entendían que dar más allá de las expectativas no es cuestión de recursos como a veces nosotros creemos. Es cuestión de carácter. Y yo les puedo traer al tiempo actual lo mismo. No es que faltan recursos, falta carácter. Yo aprendí tanto en esta campaña y recuerdo que Ramiro Grande el domingo anterior mientras oraba decía algo maravilloso. Uno tiene que ser generoso en misericordia, en amor, en compasión. En tantas cosas uno puede ser generoso. ¿Saben qué? No nos hace falta brazos. Yo creo que la mayoría de aquí tenemos 2 brazos. Pero no tenemos el carácter de abrazar.
No nos hace falta una boca, pero no tenemos el carácter para sonreír a las personas. No es que nos hace falta tiempo, no tenemos el carácter para dedicar el tiempo a las necesidades de otras personas. Y si vamos a lo material, no nos hace falta recursos, porque somos una iglesia que ha sido bendecida por Dios. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha sido bendecido por Dios. Siempre habrá, obviamente, familias en las cuales vamos a estar acompañándoles por alguna situación económica difícil. Pero no es cuestión de recursos, es cuestión de carácter. Es cuestión de carácter. Yo trabajé algunos años en el sector financiero y solamente quiero hacer un ejercicio con ustedes muy simple. Si yo sumo ahorita el saldo de sus cuentas bancarias, de todos los que estamos aquí ahorita, si yo sumara el saldo de sus cuentas bancarias, yo llegaría a un saldo de miles de dólares, decenas de miles de dólares, quizás centenas de miles de dólares. Pero el problema viene que cuando pedimos una ofrenda para algo especial, ¿cuánto creen que llega acá adelante? Los chochitos, las moneditas. Y si llegan decenas de dólares, es mucho. ¿Saben por qué? Porque aún tenemos que ser moldeados en nuestro carácter. A veces yo escucho que las personas dicen, uy, qué caro, aquí tenemos tantos cursos, seminarios, cosas maravillosas que Dios nos permite hacer, pero a veces decimos, qué caro el curso, $5. Yo no me inscribo. Que me apoye la Iglesia Hogares. No es que nos falta. No tenemos el carácter para destinar $5 a lo que realmente va a edificar mi vida. No hay carácter. No es cuestión de recursos. La generosidad no es cuestión de recursos. Es cuestión de carácter. Cuando desarrollemos un carácter generoso, van a ver que no hará falta estar pidiendo ni haciendo campañas. Por eso es que con esta campaña Dios quiere llevarnos a otro nivel. A otro nivel de entendimiento. A otro nivel de entendimiento. Entonces, cuando yo les digo una iglesia bendecida, otros dicen, claro, pero ese es otro nivel de recursos. Pues mira esta iglesia cómo se... Pero es que ellos tienen. No se trata de que tengan o de que tengamos. Se trata de nuestro carácter. Nuestro carácter generoso va a hacer que nosotros demos más allá de nuestras expectativas. Mucho más allá. Y que encima más estemos siempre atentos a poder participar en algo más. Ya hemos visto la segunda característica. La primera era tener un carácter generoso. De ahí se derivaba la segunda, dar más allá de las expectativas. Dar más allá de lo que nosotros obviamente creemos que podemos dar. Una iglesia bendecida, esta es la tercera característica, es en la que sus miembros se han entregado primero al Señor y luego a sus líderes. Obviamente, que si yo tengo necesidad de que mi carácter sea moldeado, tengo que entregar mi carácter en manos de ¿quién? De Cristo. Porque solo Jesucristo, el Maestro, puede moldear mi carácter. Por eso dice, una iglesia bendecida es en la que sus miembros primero se entregan al Señor. A nosotros nos interesa primero que nosotros estemos entregados a Cristo. Que todos nosotros estemos entregados al Señor Jesús. Pero eso también va a lograr un cambio en mi carácter. Entonces, una iglesia bendecida es en la que todos sus miembros están entregados a Cristo. Y Cristo va formando nuestro carácter. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos entregar, nos podamos extender, podamos ir más allá. Pero cuando hablamos de entregar la billetera, ¿qué ven ahí? Voy a poner aquí para que vean los de acá. Para que todos vean esa cara. Miren, cuando se trata de entregar nuestros recursos al Señor, ahí viene el problema. ¿Qué pasaría si yo les reto a que desde el día de hoy le hagas el titular de tu cuenta y se borre Jaime Jordán y esté Señor Jesús? Y que tu billetera le entregues al Señor Jesús. Y si es que usan tarjeta de débito o de crédito, el titular, Señor Jesús. Decimos amén, pero ¿saben lo que va a pasar? Va a pasar que saliendo de aquí vamos a poner esa cara. Dios mío, ¿a quién vas a girar el cheque, Jesús? Por Dios, ¿a quién vas a girar? ¿Qué vas a hacer con mi plata, Señor Jesús? ¿Y saben por qué tenemos esa reacción tan interesante? Porque nosotros sabemos que a Jesús
le va a motivar más dar $100 para levantar una casa en Pedernales que comprarme los zapatos de última moda. Porque sabemos que a Jesús le va a placer más gastar $200 o $300 en becar a un niño o a una niña en la unidad educativa Verbo que irme a la playa. Por eso tenemos miedo. Por eso ponemos esa cara cuando le entregamos nuestros recursos a Jesús. Pero yo te reto. Ponle de titular en tus cuentas a Jesús. Como yo les decía antes, ¿por qué no conversan con Dios en estos días? Pregúntenle. Pero también les dije, háganle caso. Porque Dios les va a decir, da esto y ya le han de llamar a líderes de iglesia hogar, será, no será. Han de hablar con todo mundo y la palabra de Dios quedará lo último. Lo más difícil, y eso estamos todos conscientes, que es entregar nuestros recursos al Señor. Pero eso es porque aún no desarrollamos un carácter generoso. Ya con el carácter generoso va a ser algo diferente. Vamos a entender de que primeramente todo viene de Él. Todo es de Él. Nosotros solo somos administradores. Somos como el apoderado de una empresa, ¿no es cierto? Los recursos no son míos, yo solo administro. Entonces, con más razón tengo que hacer caso a quien me da el poder, legalmente hablando, a quien me da el poder para administrar las cosas. A Él tengo que hacerle caso. A Jesús. A Jesús. Eso es desarrollar un carácter generoso. Y cuando hablamos, como decía el versículo, que estas iglesias de Macedonia, aparte de que abundaban en generosidad, aún en las tribulaciones, de que daban más allá de lo que les pedían, también dice que ellos se entregaban al Señor y se entregaban a ellos, a los apóstoles, al liderazgo de la iglesia. Y con esto solamente quiero decirles que el entregarse a sus líderes, como dice en la diapositiva, son dos cosas. Primero, apoyarles. Apoyemos a nuestros líderes en la iglesia, en las iniciativas que tienen para poder extenderse a los demás, para ser generosos, para bendecir a otras personas. Yo creo que estadísticamente en las iglesias hogar a las que nosotros asistimos se dará 1 o 2 canastas de amor, exagerando, cada año. Porque cuando el líder les propone hacer, todos al baño. Todos se levantan, van a ver el refrigerio y de pronto cuando el líder está proponiendo algo para bendecir a otras personas, está al lado con el apoyo y la guitarra de la alabanza al frente. Ya no hay nadie. No hay nadie. Porque no apoyamos a nuestros líderes. Cuando hacemos aquí campañas, cuando promovemos aquí algo para extendernos a los demás, no apoyamos. No estamos ahí, no llamamos, no decimos, no hacemos lo que hacían las iglesias de Macedonia. Aquí estoy, ¿qué más hago? ¿A quién más doy? Mira, ya lo di todo, pero por lo menos algo más haré, algo más aportaré, en algo más me extenderé. Tenemos que apoyar a nuestros líderes. Tenemos que apoyarles, porque son guiados por Dios. Y de eso se deriva la confianza. Yo les cuento una cosa. Yo no ando revisando los patrimonios de los ancianos, ni ando fijándome cómo vienen vestidos, qué zapatos tienen, cómo se viste la esposa, qué carros se han comprado. Yo no. Y es más, les voy a contar un testimonio. Alguna vez yo di un diezmo especial. Léase esto como un diezmo de un valor más alto del que yo sabía diezmar. Y recuerdo que el anciano que preside esta congregación, en un gesto de sabiduría y de delicadeza, me preguntó y me dijo: Jaime, tal vez quieres que estos fondos vayan destinados a algún proyecto, algo en especial. Y yo le respondí: no, que vaya al reino de Dios, que vaya al reino. Y mi respuesta tiene 2 argumentos que yo los tengo muy claros. El primero es que yo estoy convencido y seguro, desde que diezmo y ofrendo hace 9 años, que esos fondos van a la expansión del Evangelio de Cristo a través de Iglesia Verbo. De eso estoy convencido. Entonces yo no tengo que dudar de eso. Estoy convencido porque lo he visto, porque lo he vivido. Entonces yo sé que esos fondos van a la expansión del reino de los cielos. Y segundo, yo también estoy convencido de que los ancianos que gobiernan esta iglesia son hombres de Dios y están guiados por el Espíritu Santo.
Yo confío en ellos. Yo confío en ellos. Porque así como cuando dio la viuda lo poco que tenía, ella estaba consciente que daba a Dios. Que daba a Dios. Obviamente, por si acaso, la información está abierta para quien quiera o para quien lo requiera. Pero yo confío en el Señor. Y confío en los hombres a quienes Dios ha puesto a dirigir esta iglesia. Todo esto que hemos visto es parte de un carácter generoso. Y yo les reto hoy. ¿Recuerdan que les dije que saquemos nuestro concepto de iglesia bendecida? Ahora traigamos el concepto del cielo de lo que es una iglesia bendecida. Que la iglesia bendecida no es la que más da ni la que más tiene. Es la que más da, no la que más tiene. La iglesia bendecida es la que más se extiende, no la que muchos recursos tiene. Y dar no es cuestión de recursos, es cuestión de carácter. Y ese carácter solo lo moldea el maestro, el único maestro, Jesús. Yo les pido que se pongan de pie. Vamos a orar un momento, por favor. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias en primer lugar porque nos has permitido vivir y pertenecer a una iglesia bendecida. Nosotros nos sentimos en una iglesia bendecida, Señor, pero sabemos que nos estás llamando a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de corazón. Por eso, Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi carácter a ti. Tú lo conoces. Esto es entre tú y yo, Señor Jesús. Yo te entrego mi carácter en este día. Te pido que lo moldees. Te pido que pongas tus manos sobre mi carácter, Señor Jesús, y me lleves a desarrollar un carácter de un verdadero hijo de Dios, de una verdadera hija de Dios. Padre bueno, tú diste lo más preciado por mí, que era tu Hijo unigénito. Y yo quiero aprender de ese carácter. Yo quiero tener ese carácter. Quiero por un momento desprenderme de todo y solamente permitir que tu Espíritu Santo ministre mi carácter. Porque ya no quiero tener un carácter que retiene, que guarda, que impide extenderse a otras personas. Quiero tener un carácter como el de mi Padre, que no escatima nada, sino que lo da todo. Señor, aquí reconocemos, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas en esta tu iglesia, Señor. Y reconocemos también, Señor, que tú vas a actuar con poder en cada familia, en cada economía, en cada hogar aquí presentes. Porque tú nos has bendecido, pero hoy es el momento de retribuir esas bendiciones. Por eso, Señor, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro carácter, te entregamos nuestros recursos, Señor. Queremos que tú seas ahora el titular, el que dicte, el que disponga, el que instruya, Señor, hacia dónde van nuestros recursos. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque toda buena dádiva viene del cielo, dice tu palabra. Y tu palabra es viva y eficaz. Y sé que tu palabra va a transformar nuestros corazones y nos va a llevar a un nuevo nivel de entendimiento, Señor. Ponemos en tus manos este día, este tiempo, Señor, seguros que saldremos de aquí con un carácter renovado, con un carácter generoso. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este día a ti, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, familia. Bendiciones.